acompaña en la tarde de hoy para hablarnos del juanete. La primera pregunta, ¿qué es el juanete y es tan común realmente? Bueno, el juanete, buenas tardes, es una desviación de la articulación. Perdón, yo les ilustro acá. Ajá. Ahí trajiste tu piecito para El piecito. Traje una patica. la patica. Este es el hueso metatarso, luego Sí. sigue el O sea, primer el que dedo. está en el dorso Acá. del pie. Exactamente. Ese está en el dorso, exacto, en la parte de Mostremos acá. acá, sería, acá viene el hueso que se llama metatarso, son Sí. 5 metatarsos, y luego viene el dedo, que está Me está dando cosquillas. Dale. compuesto por 2 falanges. Ajá. Es el único dedo de nuestros pies que tiene dos. solo 2, los otros Tienen dedos 3. tienen 3 huesitos, este solo tiene 2. Cuando se une el metatarso con el falange proximal, esa desviación de esas dos, de esa articulación o de esos 2 huesos sobresaliente hacia acá es lo que genera el dicho juanete. Juanete. Aquí está, ahí está el piecito. Hagamos la representación entonces Sí, en el piecito, ya que entonces- se ven los huesitos. Entonces, esta es la parte del dorso del pie. Y aquí es donde se forma entonces el juanete. Exactamente, justamente esta articulación de acá Ajá. es cuando se desvía hacia la parte exterior. Se ¿Por empieza entonces qué? a desviar hacia afuera. ¿Por qué le da uno un juanete, doctor? Bueno, hay muchas causas. Sin embargo, acá hay otra ilustración, otra Ajá. gráfica, en la cual se muestran los diferentes grados de juanete que hay. Sí. ¿Cierto? Tenemos un grado 1, tenemos un grado 2, un grado 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, eso llega a deformar los pies. Sí, hay muchos grados. Ajá. Y puede que sea muy incipiente como puede ser muy, muy avanzado. Pero puede que arranque incipiente y se va volviendo cada vez más fuerte, o hay gente a la que le arranca de una vez severo. No, siempre es gradual, siempre Ajá. es gradual. Nunca empieza en grado 7 ni Ajá. 6, no, siempre empieza por 1, 2, Por el 3, grado 4, más suave. 5, 6 y 7. Ajá. Entonces, como lo estábamos ilustrando ahorita en el piecito, Sí. es la desviación de esta articulación. Cuando se protruye esta parte de acá o esta zona de acá. ¿Por qué es que se da ese juanete, doctor? ¿Por qué se tuercen los huesitos? Bueno, ahí Ven, yo te lo recibo si quieres, como Gracias. quieras. el Dejémoslo acá. 90% de los casos es heredado. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hereda? Se hereda la susceptibilidad a desviarse de esta articulación. Y solamente un 10% se presenta es por mal calzado o por otras alteraciones que ya son bastante o poco frecuentes, mejor dicho. Es más común en mujeres que en hombres, sin embargo. Sí, son las más propensas las mujeres, ya que ellas utilizan más zapatos estrechos, más altos, utilizan más ese tipo de calzado en sus jornadas diarias, mientras que los hombres utilizan un zapato más amplio, sin altura, más cómodo en la parte delantera. Entonces noten que de cada 10 pacientes, 9 tienen esa susceptibilidad genética o heredada. Y además se ponen los tacones y los zapatos estrechos, entonces ahí vea. Se incrementa Listo. la probabilidad de presentar el juanete. ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Cuáles son las primeras manifestaciones del juanete? Muchos juanetes son asintomáticos, es decir, el paciente no siente nada, simplemente se da cuenta que se me está saliendo ese huesito, tan raro, mi mamá los tiene así, mi papá los tiene así y a mí también me dio. Muchos otros pacientes comienzan es con un dolor en la articulación. Me duele, se me calienta, cuando me pongo los zapatos me molesta, me está deformando los zapatos, porque noto que el zapato se me está generando una bolita ahí. Me quito el zapato y queda marcado el juanete ahí en el zapato, entonces tengo alguna alteración, tengo algo que no es normal. ¿Hay algún diagnóstico que se deba diferenciar del juanete? Me explico. Que en casa nos estén mirando y diga, ay, a mí me duele esa articulación. ¿Hay otras enfermedades que puedan generar dolor justamente ahí? Sí, es lo que llamamos en medicina un diagnóstico diferencial, es decir, algo que es muy parecido a esto, pero que es otra cosa. En esos casos se habla de podagra. Podagra es la inflamación de la primera articulación que ya habíamos mencionado. Y eso se puede dar por muchas causas. Una, simplemente una artralgia, es decir, una inflamación en la articulación que es secundaria a un mal calzado o a gota. La gota es algo que también genera dolor en la zona afectada que estamos refiriendo. O simplemente una alteración metabólica o sistemática, como la artritis, como la artrosis, como fracturas antiguas, cirugías. Entonces hay otra serie de cosas que también nos pueden generar un dolor en dicha articulación. ¿Cuál es el método diagnóstico entonces para saber si son juanetes o no? Bueno, a primera vista el médico o el especialista siempre puede determinar
Un, dos, tres por el Juanete, así de fácil. Sí, exactamente. ¿Y eso tiene alguna influencia en la forma en que tenemos de apoyar nuestros pies? Ya nos hablabas, la parte genética obviamente es la que juega el papel más importante, pero si además de eso yo camino de determinada forma y siento apoyo en alguna parte del pie, ¿puede originar que el Juanete salga antes que en otras personas? Sí. Nuestros pies son como unos relojes suizos. Sí, son muy exactos, muy precisos. Sencillamente, si yo tengo el pie plano, o todo lo contrario, el pie cabo, que ese es el exceso de puente que llaman la gente, o el exceso de arco, o tengo el pie supino, que es cuando yo apoyo primero la parte exterior de los pies, o tengo el pie prono, que apoyo la la parte interna, o apoyo demasiado la parte del talón, o tengo una metatarsalgia, o sea, en cualquier momento en que se pierde el equilibrio de la estructura del pie, da una tendencia a generar juanetes. ¿Por qué? Porque comenzamos a forzar unos músculos, comenzamos a forzar unos tendones, unos ligamentos. Entonces, cualquier cosa que desequilibre la naturaleza de nuestro pie nos puede hacer que sea más susceptible a que nos genere un juanete. Es un conjunto de cosas. Supongamos que yo tengo mi mamá tiene juanete, ¿sí? Y yo fuera de eso utilizo zapatos estrechos, puntudos. Fuera de eso me la paso todo el día caminando. Fuera de eso tengo el pie plano, cabo o plano. Cabo, sí. Entonces mira que se juntan una serie de cosas que me forzan demasiado la articulación. El trabajo también tendría mucho que ver. Una persona que trabaja, como por ejemplo nuestros camarógrafos que trabajan de pie todo el día, pues van a tener mayores problemas de pies que quienes... Es multifactorial, exactamente, sí. Y bueno, ya nos asustó, doctor, porque muchas de las personas tenemos este tipo de características que usted acaba de mencionar. Además que la herencia, uno casi siempre ve que las abuelitas, las mamás lo tienen. Entonces, ¿hay alguna forma de prevenirlo? Sí, cuando yo tengo la tendencia a generar un juanete, existen unos correctores, unos separadores, unos protectores que disminuyen la frecuencia con que se me puede salir un juanete. Esos separadores son esas cositas que se venden para separar los piecitos, entonces le deja a uno como los piecitos de rana. Más que todos los dedos es simplemente para la primera articulación. Es decir, no separa estos dos deditos que son los más afectados. ¿Y eso se pone todo el día, se pone por ratos? ¿Cómo se utiliza? También depende del tipo de pie, de la angulación. Entonces lo mejor es consultar. El médico te dice, mira, este es de utilizar todo el día, todos los días, o utilízalo de manera gradual o paulatino, es decir, la primera semana 1 hora, la segunda semana 2 horas, la tercera semana 3 horas. Él te tiene que decir también cuál es el tipo de talla, el tipo de material, porque hay muchos materiales. Hay en gel, hay en silicona, hay en látex, hay en Plancil. Entonces también depende de tu piel, de tu edad, de tus tejidos, de muchas cosas, cuál es el tamaño, cuál es el material y con qué tiempo lo debes utilizar. Por último, todas las personas que tienen juanetes van a terminar en cirugía y esta cirugía siempre es exitosa. La cirugía, en torno a la cirugía hay muchos mitos y muchas creencias. ¿Cuándo me arriesgo yo a operarme o no operarme de los juanetes? Eso solamente lo puede determinar un paciente, ¿sí? Si tú vas a donde un médico ortopedista especializado en pies, te va a decir, lo más conveniente es operarte. ¿Sí? Ahora, si tú vas donde un médico general, es mejor consultar con el especialista. Ahora, si van donde un podólogo, pues para mí hay dos opciones muy, muy grandes. ¿Cuándo decido operarme o no operarme? Solo lo puede decir el paciente. Es decir, si a mí el juanete me duele, me molesta, me incomoda, me deforma los zapatos, me disminuye mi calidad de vida, yo me arriesgo. Si no me duele, no me molesta, no me afecta para nada, yo puedo vivir con él sin ningún problema. La parte estética no es un factor importante para mí. Una cirugía, sí, yo me arriesgo, ¿cierto? Sobre todo que la recuperación puede llegar a ser muy dolorosa. A ese punto voy. Entonces, les voy a poner los dos extremos. Un paciente lo operan, sale caminando, perfecto, nunca le duele, nunca tiene ningún problema, cero incapacidad, feliz. En el otro extremo está la paciente o el paciente que lo operan. 3 meses de incapacidad, dolor increíble. A los pocos meses vuelve y le sale el mismo juanete o peor que el que tenía antes de la cirugía. Entonces vean que en esos dos extremos hay muchas variables, muchas posibilidades. ¿De qué depende? La gente se pregunta, pero entonces ¿de qué depende que me vaya bien o que no me vaya bien? Suerte. Entre muchas cosas. Uno, la técnica del cirujano.
2, los cuidados operatorios que yo tenga. 3, mis tejidos, mi Claro. recuperación, mi flexibilidad. Y 4, la técnica que se utilice. En la cirugía de juanetes hay muchas técnicas. Ajá. La que decida el ortopedista o el cirujano de pie, obviamente Debe ser. será la más indicada, pero nótese que hay varias opciones y que sumando y jugando con todas las opciones, me puede ir muy bien o me puede ir muy mal. La recomendación es ir a Consultar. consulta. Sí, consultar, investigar antes de hacerse cualquier procedimiento también y conocer cuáles son las alternativas que pueden tener como pacientes, Y que doctor. el médico nos deje muy claro cuáles son las probabilidades de que me vuelva a aparecer, de que Claro. me duela, de que me genere incapacidad, qué Ahí sí promedio hay que hay. sentarse, hacer tabla, pros, contras y tomar la decisión lo más racional Sensato. posible, de la forma más sensata, obviamente en compañía del médico especialista, porque esa asesoría es fundamental. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas a ustedes por la gracias. invitación. Aquí está.